pero ustedes están hablando de 33 años de existencia. Y eso es maravilloso. La iglesia siempre va a enfrentar un sinnúmero de situaciones. Cuando el Señor dijo a sus discípulos en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, le estaba diciendo a su pueblo, a su iglesia, que no iba a ser fácil, avanzar en un mundo de tinieblas. Pero ustedes tienen el respaldo del Señor de poder llegar a 33 años de existencia como iglesia. Y sabemos de que pronto algunos han entrado, otros han salido, unos están, otros ya no están, pero allí vamos. Quiero compartirles en Romanos capítulo 12, del versículo 9 en adelante, una palabra que el Señor me dio desde el momento en que la pastora me extendió la invitación. Oré al Señor, porque siempre que compartimos la palabra del Señor, le preguntamos a Él es el dueño de su iglesia, le preguntamos cuál es la necesidad de tu pueblo, qué quieres hablarle a tu pueblo. Entonces siempre le compartimos, le preguntamos al Señor. Allí en Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante, voy a invitarle, si no es un poco incómodo para usted, que podamos leer la palabra del Señor, nos podamos poner en pie, que podamos leer. Dice la palabra del Señor, la cual leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amado Dios y Padre Celestial, qué privilegio es poder oír tu voz. Qué privilegio es que tú nos hables como cuerpo tuyo, como iglesia, Señor. Danos un corazón sensible, humilde, enseñable, Señor, para recibir tu palabra en esta tarde. Permite que con un corazón, Señor, dispuesto, podamos, Señor, recibir tu palabra, meditarla con el propósito de obedecerla. Bendigo, Señor, este remanente que tú tienes en este lugar. Señor, un remanente que a pesar de todas las vicisitudes, Señor, ahí está, porque tú les has sustentado, tú les has sostenido, y tú les seguirás sustentando hasta que Cristo venga. Gracias, Señor, te damos
Bendecimos tu nombre, gracias por tu presencia, en el nombre de Cristo. Amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Como les hablaba hace unos momentos, preguntándole al Señor qué quería que compartiera a su pueblo. Y el tema para esta noche es deberes para una iglesia presente y futura. Deberes para una iglesia presente y futura. Romanos 12, del 9 al 21 que acabamos de leer, amada iglesia, nos describe los deberes para la iglesia del pasado, porque la iglesia que nos ha antecedido a nosotros se basaron también en esta palabra para los deberes que nosotros tenemos como iglesia. La iglesia del presente y la iglesia que quiere permanecer, que Cristo quiere que permanezca hasta que Él venga. Estos son sus deberes: amar sin fingimiento, aborrecer el mal, servir al Señor con diligencia y vivir en paz. Los de mi edad de pronto van a recordar que siempre se nos habló a nosotros de deberes. A nosotros no se nos habló de derechos. Hoy en día se le habla mucho a los muchachos de deberes y ellos lo han tomado muy serio. ¿Sí? Por eso es que hoy en día muchos muchachos se toman ya la atribución hasta de demandar a los papás, porque ellos dicen: yo tengo derecho, yo tengo derecho. Los derechos son buenos, son necesarios, pero inician donde terminan nuestros deberes. Por eso es muy importante tener en cuenta los deberes. Cuando cumplimos los deberes que la Escritura nos presenta de Génesis a Apocalipsis, hermanos, vamos a tener unos cimientos, unos fundamentos, que a pesar de que vengan mareas, terremotos, venga de todo, ahí vamos a permanecer. Porque mientras cumplamos con los deberes que han sido establecidos por Dios, Él nos ayudará, hermanos, a seguir adelante. El primer deber que vamos a reflexionar en esta tarde es amar sin fingimiento. En la vida cristiana, el primer y más grande deber es siempre el amor, el amarnos los unos a los otros. Nuestro amor debe ser sin fingimiento. El verdadero amor surge de nuestro ser interior, de nuestro espíritu. Alguien de cuyo amor sea sin fingimiento busca los intereses de Dios y el bienestar de los demás. Cuando alguien ama sin fingimiento es así. Busca cumplir los intereses de Dios y se preocupa por el bienestar de los demás, porque manifiesta un amor sincero. El amor sin fingimiento aborrece lo malo, es decir, no sigue los postulados del mundo. El versículo 9, en la parte A, dice: el amor sea sin fingimiento. Pero en el versículo 10 nos dice: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y el versículo 16 nos recuerda: unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. El amor es la base, hermanos amados, para que una iglesia del pasado
del presente y del futuro, hermanos, y permanezca hasta que Cristo venga. Si hay ese amor, pero debe ser un amor sin fingimiento. ¿Cómo deben amarse, amada iglesia, comunidad del Espíritu Santo? Dice el versículo 10 que el amor debe ser, dice aquí el versículo 10, unos a otros con amor fraternal. Hebreos 13:1 dice, permanezca en vosotros el amor fraternal, ese amor sin doblez, ese amor sincero, ese amor que nos está diciendo que mi hermano o mi hermana es importante para mí. Debe haber un amor entre ustedes como el Padre ama a sus hijos. Si como comunidad del Espíritu Santo permanece el amor fraternal, ustedes van a atravesar por un sinnúmero de pruebas, un sinnúmero de situaciones, pero van a permanecer hasta que Cristo venga, hasta que Cristo levante su iglesia. Un día seremos levantados, hermanos, de esta tierra para estar eternamente con el Señor. Por eso es importante. Ahora, debe haber un amor entre ustedes como el Padre ama a sus hijos, para que continúen cumpliendo más años. Ustedes deben amar a todos, especialmente a sus hermanos y hermanas en la iglesia, como lo dice el Señor a través de su palabra, allí en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Hay unos textos que voy a permitir compartirles aquí. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, nos dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, perdón, es Gálatas, no sé, va leyendo Efesios 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a quienes, a los de la familia de la fe, ¿sí? Mayormente a los de la familia de la fe, a nosotros como iglesia. Y aquí hay algo bien interesante. Hace unos años llevaban siempre, todavía lo hace la iglesia, se llevaba allí a la canasta del amor 1 libra de arroz, 1 libra de azúcar, algo que los hermanos arrimaban allí a la tienda y entonces lo llevaban allí para la canasta del amor. Y siempre se tenía el cuidado de compartir de esa canasta a las familias más necesitadas de la congregación. Había una hermana que siempre, ella nunca fallaba en llevar su bolsita para apoyar a una familia de la iglesia. Siempre llevaba algo y lo depositaba allí en la canasta. Llegó el tiempo en que esta hermana atravesó por una situación crítica, que no tenía ni para matar 1 libra de arroz. Y orándole al Señor ese día, el Señor nos indicó para bendecir a esta hermana. Ella era pensionada, pero había atravesado por una situación difícil en esos días. Y repartimos esa remesa y le pasamos parte de esa remesa a ella. La hermana lloraba de alegría, dándole gracias a Dios, porque nosotros, hermanos, muchas veces no sabemos de las necesidades que tienen nuestros hermanos. Pero si nos estamos dejando guiar por el Señor a través de su Espíritu, Él nos guía, hermanos, para suplir esas necesidades. A veces tratamos de suplir esas necesidades mucho hacia afuera, pero adentro hay necesidades.
Pero si le estamos pidiendo al Señor la dirección, Él nos guía para que esas bendiciones lleguen donde deben llegar. Gálatas nos dice que mayormente debemos hacer el bien a los de la familia de la fe. Y qué bueno tener en cuenta eso. Primera de Pedro 4:8 también nos recuerda algo bien interesante. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice el Señor. El amor obra milagros extraordinarios. Cuando tenemos el amor los unos para con los otros, hermanos amados, el Señor obra de una manera extraordinaria. Dice, y ante todo, o sea, primordial, elemental, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, un amor vivo, un amor que se manifiesta, un amor que ante todo, hermanos, viene del corazón de Dios, porque el amor cubrirá multitud de pecados, cubre el amor. Ahora, el amor es respetuoso, el que ama al hermano también le honra. Volviendo a Romanos, capítulo 9, cuando se ama también se honra. Y esto nos llama el Señor. Dice el versículo 10, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos siempre considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Si hiciéramos esto, nunca surgirían, hermanos, divisiones o conflictos en la iglesia. Si nosotros tenemos a nuestro hermano o a nuestra hermana como superior a nosotros mismos. ¿Estoy haciendo entender eso? Cuando nosotros tenemos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, hermanos, las divisiones y conflictos en la iglesia no van a existir. ¿Por qué hay divisiones en las iglesias? Porque cada uno a veces buscamos la honra para sí mismo, para nosotros mismos, y no queremos darle la honra a los demás. Y esto hay que ponerle cuidado, ¿sí? Ahora, creemos que somos rectos y los demás son los que se desvían. Comunidades del Espíritu Santo, debemos estar atentos a esto. Siempre que nos elevemos nosotros por encima de nosotros mismos, la división no va a estar lejos de la iglesia, va a estar cerca. Pero cuando nosotros estamos honrando al hermano o a la hermana, estamos considerándole a este hermano o a esta hermana como superiores hacia nosotros mismos, hermanos, la armonía, el verdadero amor va a primar en la congregación. Nos dice más la palabra, compartiendo para las necesidades de los santos, versículo 13. Practicando la hospitalidad, ya habíamos hablado de esta parte. Primera de Juan, capítulo 3, miren que nos enseña algo bien interesante. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Ahí hay algo bien interesante para nosotros, es que debemos siempre tener en cuenta. Dice la palabra del Señor, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque el amor debe ser tangible, el amor debe ser también visible.
No, el amor que nos profesamos los unos a los otros no debe ser solamente de palabra, sino que si yo amo a mi hermano, y yo le veo una necesidad y tengo cómo suplir esa necesidad, tengo cómo apoyarle, no debo cerrar mi corazón. ¿Sí? Podemos decir muchas veces, Dios me le bendiga, pero Él le quiere bendecir a través de nosotros, al hermano. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, es muy importante que nosotros, una forma de manifestar un amor auténtico es que nunca descuidemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Nunca. Aquellos que tienen necesidad, suplamos esa necesidad. Si es posible, antes de suplir las necesidades de aquellos que no son cristianos. Yo le digo a la iglesia, ¿no? Y cuando demos a alguien, primero oremos al Señor. A veces hay personas que están atravesando por un sinnúmero de situaciones financieras y esas personas muchas veces están bajo una disciplina de parte del Señor. Por eso cuando usted y yo vamos a darle algo a alguien, oremos primero. Y si el Señor ya nos coloca esa paz, inmediatamente bendigamos a esa persona. Estoy hablando con personas de la calle, porque muchas veces hay personas que no tienen una muy buena administración. Eso también pasa en el interior de la iglesia. A veces no somos buenos administradores. A veces derrochamos las bendiciones que el Señor nos manda. Entonces el Señor muchas veces corta esas bendiciones por un tiempo para que seamos buenos administradores. Y a veces, ¿qué pasa con nosotros? Nos metemos a la carrera a suplirle necesidades a otra persona, sin antes consultar con el Señor. A veces hay personas que están atravesando por momentos de disciplina de parte del Señor. Y el Señor quiere que esa persona organice aspectos administrativos de su vida. O muchas veces la persona sencillamente está reverenciada contra Dios y entonces Dios lo pone, como decimos, en cintura muchas veces. Y para eso nosotros debemos consultar con el Señor. ¿En iglesia? Eso es importante. Ahora, este versículo 10 o versículo 13, en la segunda parte dice, practicando la hospitalidad. Y es importante, debemos siempre buscar oportunidades de practicar la hospitalidad en la iglesia. Debemos recordar que la hospitalidad la debemos ejercer especialmente hacia aquellos que no nos pueden devolver el favor. Porque es fácil, ¿no? Yo invito a mi hermana porque ella me va a invitar a mí. O yo invito a mi hermano porque él me invita también a mí. No. Si vamos a ser hospitalarios, ojalá lo podamos hacer con personas que nunca nos van a restituir, que nunca nos van a devolver. ¿Sí? Entonces, el primer deber es el amor sin fingimiento. El segundo deber está en el versículo 21 de Romanos capítulo 12. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. El segundo deber como iglesia, para que sigamos cumpliendo más años y más años hasta que Cristo venga, es aborrecer el mal. Aborrecer lo malo. Este mundo es malo y la Biblia nos enseña que está bajo el control de Satanás. Por lo tanto, decir aborrecer lo malo es igual a no conformarnos a este siglo, no estar de acuerdo con lo que se vive en este siglo. Seguir lo bueno, no nos desviemos. Satanás siempre trata de desviarnos de lo que es bueno. Por lo tanto, seguir lo bueno, alguien dijo, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Si somos hijos amados, como dice Efesios capítulo 5, versículo 1,
Dice este texto que leámoslo para que no tengamos aquí. Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Debemos imitar a Dios. Debemos odiar al pecado, imitando a nuestro Padre Celestial. Si nosotros como creyentes amamos al pecado, entonces vamos a convertirnos en enemigos de Dios, porque eso nos dice la Escritura. Si Dios odia al pecado, nosotros como hijos también debemos odiar al pecado. No debemos estar de acuerdo con él. ¿Por qué hay tantos creyentes con problemas de injusticia? Y es un sinnúmero de creyentes con problemas judiciales. ¿Por qué? Porque no han aborrecido el mal. Y entonces se meten en problemas con la justicia. ¿Sí? Comunidad del Espíritu Santo, si ustedes cumplen con aborrecer el mal, es muy posible que también ustedes sean aborrecidos. Porque cuando usted y yo aborrecemos el mal, también nos van a aborrecer a nosotros. Y miren lo que dice la Escritura en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo. San Juan 17, 14, perdón. San Juan 17, 14. Dice la palabra. Estrenar Biblia es como complicado. 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando usted y yo no nos estamos identificando con el mundo y no hacemos lo que el mundo quiere que usted y yo hagamos, vamos a ser aborrecidos. Y esto va a pasar en el ámbito laboral, familiar, incluso muchas veces pasa en la misma iglesia, porque de todo a veces encontramos. Pero el Señor no quiere, hermanos, que amemos al pecado, amemos al mal, sino que lo aborrezcamos. Aborrecer significa odiar, aquí en este contexto. Y mire lo que nos dice el Salmo 97:10. Salmo 97. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda el alma de sus santos. De mano de los impíos los libra. O sea, que los que amamos al Señor debemos odiar el mal. No podemos amar a Dios y amar el mal, porque entonces estaríamos allí, hermanos, en dificultades. El Salmo 101, versículo 3, también nos dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. El aborrecer el mal es uno de los deberes que nosotros como iglesia debemos, hermanos, tener siempre presente. El mal siempre nos va a rodear. A veces los cristianos llegan a estar tan desanimados y abatidos por el mal, sufren a causa de hombres malos, de malos impíos. Y a veces usted y yo escuchamos, hermanos, decir: no aguanto más, porque ya hay una fe debilitada a raíz del mal que está rodeando a este hermano o a este hermano. Y hay quienes se han separado de Dios. Uno encuentra muchas veces en la calle: yo fui pastor, yo fui líder, yo fui en otra parte, pero se dejaron vencer del mal. Y resulta que el Señor dice: no dejéis vencer del mal, vence con el bien el mal. A eso estamos llamados. Que esto no suceda, que el mal nos saque de las cosas del Señor. Aunque el mal nos rodea, contamos con la ayuda del Señor. Y Él ha dicho:
yo no te dejaré ni te desampararé. Y nos dice el Señor, yo soy tu escudo. Si el mal nos está rodeando, llámese a nivel laboral, familiar, a nivel de vecindad, hermanos, usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Él nos guía hacia toda verdad. Él nos fortalece en medio de las pruebas, porque Él es nuestro consolador.